Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me presento. Mi nombre es Raúl Ramírez y el día de hoy les traemos un webinar bastante interesante que hace referencia a la teoría de Wyckoff o, bueno, hay unos que le dicen, bueno, en general se le dice Wyckoff o, bueno, Wyckoff. Eso ya depende de cómo ustedes lo vayan a escuchar de aquí en adelante, tal vez en diferentes, bueno, en diferentes libros de academia. También ustedes también van a poder encontrar sobre esta teoría de Wyckoff, sobre todo en libros que se centran más que todo en el tema del mercado accionario. ¿Y esto por qué se debe? Porque inicialmente Wyckoff, o bueno, la teoría de Wyckoff, es una de esas teorías que sin duda alguna dieron bastante fundamentos para el análisis técnico de aquí en adelante, o bueno, estamos hablando de alrededor del siglo 30, del siglo 40, el cual lo que busca es que nosotros los traders empecemos a leer o a entender de una mejor manera el comportamiento de los activos, sobre todo centrándonos en el mercado accionario, con la finalidad de poder entrar a operar, es decir, tratar de operar en el mejor momento donde la tendencia, digamos que se esté presentando, pero sobre todo cuando los grandes participantes del mercado tengan una mayor participación. Por eso esta teoría se considera como una de las teorías más importantes y más relevantes cuando nosotros estamos hablando del análisis en el mercado accionario. Entonces, claro, esto es un punto muy importante. También esta teoría de Wyckoff funciona bastante bien cuando nosotros nos queremos centrar en el tema de los futuros de los índices bursátiles, dado que, como muchos sabemos, los índices, o bueno, sí, los índices bursátiles están compuestos por parte de las acciones de las empresas que efectivamente hacen parte de estos índices. Y bueno, la idea es que el día de hoy estemos aprendiendo más sobre esta teoría, que la verdad es una de las teorías como se podría decir más utilizadas por parte de los traders, y sobre todo porque cuando nosotros estamos hablando del método de Wyckoff, se puede llegar a entender como un método o sistema, digamos que esto es un punto interesante que nos plantea esta teoría, de inversión en donde a través de la interpretación de las fases del mercado, es decir, aquí estamos hablando de ciclo del mercado, para poder en sí entender cuáles pueden llegar a ser esos movimientos futuros. Claro, normalmente aquí lo que más que todo nos queremos centrar o enfatizar es con el hecho de la lectura en el mercado. ¿Y esto por qué se debe? Porque en sí los mercados financieros tienen un comportamiento, no digamos que quiero mencionar desde un aspecto cíclico, pero nosotros sabemos que los mercados se mueven bajo ciertos principios, ya dependiendo de la teoría de ciclos de mercado, pero en general nosotros entendemos que en un ciclo de expansión, en un ciclo de contracción, nosotros los traders podemos empezar a tomar decisiones de inversión. Sin embargo, esta teoría lo que nos va a permitir es empezar a generar ganancias en el largo plazo, donde normalmente se centra invirtiendo en la bolsa. Sin embargo, aquí también vamos a hablar lo que vamos a poder también invertirlo. Si queremos tomar posiciones de largo plazo, podríamos hablarlo del mercado de futuros o incluso en algunos commodities. Esta teoría ha funcionado de gran manera. Sin embargo, digamos que su creador, Richard Wyckoff, fue, digamos, quien creó esta teoría bajo el comportamiento de los mercados de capitales, qué pena, el mercado accionario. Entonces, claro, Richard Wyckoff acuñó un método de un sistema de inversión, el cual permite a priori en sí predecir los movimientos del mercado teniendo en cuenta la información pasada y actual con la finalidad de entender, bueno, cuál va a ser esa dirección futura, ¿cierto? Sin embargo, aquí nos centramos bastante en el análisis del precio y del volumen del activo financiero. Entonces, claro, muy posiblemente el método Wyckoff no les va a funcionar cuando nosotros estamos hablando del mercado Forex, porque pues muchos sabemos que en sí el mercado Forex, el volumen, digamos que pues claro, es relevante, pero digamos que de cierta manera no hay una medida exacta para poder determinar el volumen cuando estamos hablando del mercado de Forex o de divisas, debido a las grandes masas monetarias que se operan dependiendo, bueno, más que todo en los diferentes creadores del mercado. Entonces es como un punto de partida que nosotros vamos a entender de qué es lo que quiere brindarnos el método Wyckoff al momento en que nosotros queremos empezar a implementar esta teoría en los mercados financieros. Entonces, claro, un poco de historia, o digamos que para complementar, bueno, ¿por qué específicamente Richard Wyckoff, el cual pues efectivamente
fue uno de los especuladores más influyentes a principios del siglo XX y sobre todo que comenzó como a brindar más de sus enseñanzas de análisis en los gráficos. Normalmente aquí es cuando nosotros entendemos que el análisis técnico o el análisis chartista fue construido en una parte por parte de Richard Wyckoff y sobre todo porque desde joven en sí siempre quiso empezar como a plasmar todo lo que había aprendido o lo que aprendía día a día al momento de analizar a los mercados financieros. Entonces, claro, en sí, sus estudios reflejaron que en los mercados o en el comportamiento por parte de un activo financiero pueden existir tres fases, en las cuales nosotros esas fases las recordamos bastante en el tercer principio de la teoría de Dow, en donde vamos a tener un momento de acumulación, un momento de tendencia y también un momento de distribución. Entonces, claro, Wyckoff se dio cuenta de que los mercados se centraban en esos tres puntos. Aunque, claro, no significa, digamos, que haya sido algo bastante difícil de determinar en ese tiempo, y es porque estas tres fases del mercado, la verdad, brindan mucha información. Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos de que brindan mucha información, sobre todo nos centramos en que por parte ya sea de la acumulación, de la distribución o de la tendencia, es cuando nosotros vamos a poder entender o más que todo analizar el comportamiento de los generadores de mercado, sobre todo cuando estamos hablando en el mercado accionario. Claro, cuando nosotros nos referimos a los generadores del mercado, podemos, digamos, a llegar a tener un poco de dudas. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros hablamos del mercado accionario, estamos hablando de los grandes capitales, estamos hablando de fondos de inversión, estamos hablando sin duda alguna de esas mesas de dinero que tienen una alta participación en el mercado accionario y que de cierta manera, pues claro, debido a su alta participación, a pesar de que sus compras en acciones no son de manera masivas para, por supuesto que no generar un movimiento en contra del mismo activo, dado a la alta manipulación de capital que efectivamente deja los mercados. Entonces, claro, eso es un punto bastante importante y se dio cuenta de que efectivamente nosotros los traders retail no tenemos la capacidad de mover el mercado, pero tenemos la capacidad de aprovechar esos momentos en los cuales los mercados va a generar tendencia. Entonces, claro, normalmente en estos tres principios nosotros vamos a ver elementos claves y determinantes. Primero, la fase de acumulación hace referencia a cuando el precio se mueve dentro de un rango específico, es decir, de manera lateral sin una tendencia definida. Adicionalmente, ¿qué es lo interesante cuando nosotros miramos el método Wyckoff para entender la acumulación? Y todo se centra en el análisis del volumen. Entonces, claro, normalmente, cuando nosotros estamos en una acumulación, vamos a poder encontrar que las cotizaciones van a mantener una lateralidad, ¿cierto? Entonces, claro, normalmente esas lateralidades ya sean, pueden ser un sideways normal o un sideways volátil. Lo importante es que al momento de identificarlas, nosotros vamos a poder entender que si el volumen operativo está presentando incrementos a medida en que la acumulación por parte que estamos en esta fase de acumulación, esto va a implicar que va a haber un mayor nivel de volumen a pesar de que los precios se mantienen estáticos. Entonces, claro, esto es una señal donde efectivamente nosotros vamos a poder identificar el mejor momento para tomar una posición a favor del mercado. ¿Por qué? O bueno, también podría llegar a ser una posición de compra, o digo, qué pena, de venta, una posición en contra, porque lo que nosotros vamos a estar pendientes de este principio es saber cuál va a ser la dirección del rompimiento. Dado momento en que se presente un rompimiento bajista, nosotros ya sabemos que si anteriormente teníamos picos por parte del volumen, es decir, que mantenía movimientos ascendentes, significa que hay nuevos participantes que están esperando a que se presente una nueva condición, ya sea por factores meramente cualitativos o cuantitativos del activo. Ahí es cuando nosotros vamos a estar pendientes, dado que cuando pasa esto, que se defina ya sea en dirección alcista o bajista, aquí vamos a suponer que es alcista, es cuando se da la fase de la tendencia. Entonces, claro, bueno, aquí seríamos el primero y aquí estaremos mirando la segunda fase. La fase de la tendencia hace referencia ya cuando se determina la dirección por parte del activo, es decir, que hay un volumen constante, y aquí es cuando nosotros empezamos a referirnos volumen con respecto a la tendencia, y es que este volumen va a mantener picos constantes, no significa que tengan que ser picos alcistas, sino que los precios van a estar direccionados a medida en que el volumen es constante. ¿Por qué? Porque eso implica
que los mercados o los participantes que entraron en ese primer movimiento mantienen sus inversiones debido a que efectivamente están en ese momento de auge en el mercado. Ya después de esta fase es cuando nosotros vamos a poder encontrar ese famoso zigzag por parte de las cotizaciones, porque claro, van a haber impulsos alcistas, van a haber impulsos bajistas a medida en que se va formando la tendencia y sobre todo que aquí la clave es analizar el volumen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya estamos observando el volumen y nuevamente vemos que qué pena, sí, sí, qué pena. Cuando nosotros observamos que el volumen esté disminuyendo en sus picos, ¿cierto? O que no mantenga los mismos niveles de crecimiento, significa que el mercado ya no tiene ese mismo número de participantes que mantenían esa tendencia alcista por parte de las cotizaciones, y ahí es cuando nosotros ya pasamos a una fase nueva de distribución, donde tenemos que estar pendientes tanto de soportes como de resistencias, pero sobre todo analizar si se va a presentar un nuevo incentivo por parte de los participantes en el mercado. Entonces, claro, esto, si nosotros lo vemos desde este punto de vista, ya podemos entender un poco digamos que como el sentido que nos brinda el modelo Wyckoff. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros ya vamos a saber cuál va a ser el comportamiento de las fases en los mercados. Si nosotros, los traders, empezamos a identificar el volumen de acuerdo al movimiento accionario, vamos a poder identificar de una mejor manera bajo qué momento en el ciclo estoy para poder llegar a tomar esas nuevas decisiones de inversión. Entonces, claro, eso es lo que nos determina las fases del mercado desde el punto de vista de la teoría o del modelo o del método, también algunos dicen del modelo Wyckoff. Entonces, claro, normalmente ya, si nos miramos a través de sus tres fases principales, nosotros podríamos decir, listo, ya aquí podemos entender de una mejor manera qué es lo que nos refería Wyckoff. Pero hacen falta bastantes elementos para entender de una manera un poco más profunda esta teoría. ¿Y cuáles son esos determinantes, esos elementos? Y en su libro, o bueno, en su teoría, hay cinco elementos del método, los cuales son importantes que nosotros empecemos a analizar de aquí en adelante. Primero que todo, determinar la tendencia actual y probablemente la tendencia futura. ¿A qué hace referencia con respecto a esto? Normalmente los mercados financieros o las cotizaciones de los activos siempre van a tener un comportamiento alcista o bajista. Entonces, claro, normalmente nosotros los traders cuando empezamos a utilizar esta teoría, lo que tenemos que hacer es leer al mercado. O sea, si nosotros hablamos de Wyckoff, siempre vamos a asumir de que lo que nosotros queremos es empezar a leer de una mejor manera el mercado. Entonces, claro, aquí es cuando nosotros nos tenemos que preguntar, ¿el mercado está en un momento de condición o efectivamente está en un momento de una condición lateral o si efectivamente hay una tendencia por parte del activo? Si efectivamente el análisis del mercado y por parte de la oferta con respecto a la demanda están indicando una posible tendencia futura. Entonces aquí es cuando los traders tienen que tomar el activo, ya sea que se llamemos acción o llamemos índice, y empezarnos a cuestionar y sobre todo de determinar este aspecto. Claro, ¿cómo hacemos esto? Aquí lo podemos hacer desde el aspecto técnico, mirando indicadores técnicos. También lo podemos hacer desde el análisis fundamental de cómo se está comportando la empresa o cómo se está determinando el precio de la acción en las cotizaciones. Adicionalmente, de entender cómo se está presentando la coyuntura internacional de la empresa o de la participación de la empresa en sí, en el sistema o en la red internacional con respecto al comercio o a los bienes, o digamos, ya sea una empresa de bienes y servicios, o bueno, de bienes o de prestación de servicios, nosotros tenemos que preguntarnos eso. Ya después de entender esto, nosotros vamos a seleccionar las acciones que siempre estén en armonía con la tendencia. Y me disculpo que me faltó una E. ¿Por qué es importante que nosotros definamos una acción que esté a favor, que efectivamente que tenga un movimiento con respecto a la tendencia? ¿Y esto por qué se debe? Porque normalmente las acciones siempre van a tratar de mantener un comportamiento de acuerdo a ese ciclo que se encuentra en el mercado. Si nosotros en estos momentos estamos en un ciclo de auge donde efectivamente los niveles de adversión al riesgo son menores, que se está presentando un aumento de apetito del riesgo por parte de los mercados, significa que esa acción que mantiene ese comportamiento alcista refleja el comportamiento que está presentando el ciclo económico o el ciclo por parte de los mercados financieros para poder tomar esa decisión. Es decir, si está a favor de la tendencia general que domina el mercado, significa que voy a poder seleccionar mejor ese activo.
Dado caso que efectivamente estemos en un momento de auge, de aumento, pero veamos acciones que tienen una dirección opuesta a ese comportamiento y adicionalmente vemos que las condiciones técnicas y fundamentales del activo no son viables para que siga la dirección del mercado, lo mejor es no seleccionar esos tipos de acciones. ¿Por qué? Porque aquí lo que nosotros queremos es estar a favor de la tendencia. Llamémoslo principio de Down o llamémoslo pues efectivamente el comportamiento, yo podría decir que normal por parte de los mercados es que nosotros siempre tenemos o los traders están a favor de la tendencia. Adicionalmente, seleccionar las acciones con causa que iguale o exceda nuestro objetivo. ¿Y a qué nos referimos con respecto a esto? Aquí lo que queremos tener en cuenta es que en sí, cuando nosotros vamos a seleccionar una acción, no la vamos a seleccionar solamente por los niveles de rentabilidad que ésta me vaya a generar, ya sea en el mediano o en el largo plazo, sino que tenemos que saber que esa acción que queremos elegir realmente tiene esas perspectivas o proyecciones de crecimiento y que adicionalmente van a mantener la dirección en la cual yo estoy dispuesto a mantener mis operaciones. Dado caso en que nosotros vemos que efectivamente la dirección de la acción no está presentando un auge, está presentando un crecimiento. Vamos a hablar aquí de un ejemplo. Si estamos mirando la acción de Holiday Inn, que es efectivamente es esta empresa hotelera que tiene diferentes servicios de, ya sea que estemos hablando hoteles normales, hoteles suite, en diferentes ciudades a nivel mundial. Si nosotros sabemos que estamos en un momento de una expansión económica, sabemos que la población está dispuesta a viajar más, miramos cómo se da el comportamiento de las aerolíneas y las aerolíneas están presentando un mayor registro de vuelos. Entonces, claro, significa que hay una proyección de crecimiento por parte de esa acción. Entonces, claro, si mi objetivo es aumentar o tomar como ese impulso que está presentando la reactivación económica debido, o bueno, después de la gran pandemia que se presentó, bueno, que aún estamos en pandemia, pero con, sobre todo el año 2020 de contracción económica, entonces, claro, significa que yo voy a poder tomar una mejor decisión porque esa acción cumple esas expectativas o digamos que iguala mi objetivo como mi objetivo desde el punto de vista de la inversión. Porque claro, aquí es cuando nosotros tenemos que sacarle una mayor ventaja a las condiciones que nos están presentando las acciones en los mercados. También determinar la disponibilidad de la acción para moverse. Y esto elemento, la verdad, es algo, digamos que es interesante. ¿Y esto por qué? Porque aquí nosotros tenemos que mirar cómo se ha comportado la acción durante el periodo de tiempo determinado o durante los anteriores periodos de tiempo. Es decir, si esta acción ha presentado un rally favorable, se ha presentado un movimiento, la verdad, de acumulación o distribución muy marcado en el activo, si también no se ha presentado incentivos que impulsen los movimientos alcistas por parte de este. Entonces aquí es cuando nosotros vamos a mirar, bueno, una cosa es el comportamiento de la empresa y otra cosa es el comportamiento de la acción, digamos, desde el punto de vista histórico. Claro, actualmente es un poco difícil como tratar de, digamos, de asegurar más este punto debido a que los mercados financieros están bajo unas nuevas condiciones que nunca se había tenido que enfrentar, como es el caso de una pandemia a nivel mundial. Sin embargo, aquí lo que siempre se recomienda es mirar cómo se está presentando ese comportamiento de la acción durante el gráfico, sobre todo el comportamiento de esa acción con respecto a los mercados, es decir, si la oferta ha logrado suplir la demanda por parte de la acción, si la acción ha tenido también una buena aceptación por parte de los operadores del mercado, si efectivamente hay buenas, digamos que críticas o reseñas cuando nosotros queremos ver el comportamiento de la acción y adicionalmente aquí tenemos que recordar que lo que queremos mirar es con respecto al volumen, es decir, si el volumen mantiene unos movimientos a favor de la alza de los precios, ¿cierto? Porque claro, a mayor participación, los precios van a tener un mayor movimiento o un movimiento con mayor fuerza y efectivamente poder determinar de que esa acción tiene las posibilidades y las capacidades de mantener esos rallies alcistas, bueno, sí, ese rally alcista, o si dado caso la acción está presentando un nivel de estancamiento. Entonces, claro, eso es un punto bastante importante que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de determinar la disponibilidad de la acción para que ésta efectivamente se pueda mover. Dado caso en que nosotros veamos que las condiciones que mencionamos anteriormente no son efectivas, significa que la acción no va a tener los incentivos necesarios para moverse, no, para moverse, qué pena con ustedes, y ahí es cuando nosotros vamos a poder encontrar que la acción está en un punto de estancado. Entonces, claro, si a nosotros nos funciona bajo nuestra estrategia operativa, esas lateralidades están marcadas,
no hay ningún problema si efectivamente cumple las condiciones anteriores. Pero aquí la idea es que nosotros siempre esperemos las decisiones por parte de los grandes para ver qué acción presenta las mayores oportunidades para irnos a favor de esa tendencia. Y adicionalmente a eso, lo que nosotros también tenemos que estar dispuestos es que efectivamente montarnos al momento en que la tendencia se esté marcando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que operar de acuerdo a lo que los mayoristas o esos traders o mesas de dinero que mueven hartos flujos, qué pena, altos flujos, tomen efectivamente esa decisión para que nosotros nos podamos, de cierta manera, subir en ese carro o subirnos en ese trade. Se podría decir que es el high de la acción, sí, se podría decir, pero nosotros tenemos que estar a favor de ello. Entonces, claro, eso es una condición muy importante y que quiero que todos ustedes tengan en cuenta de aquí en adelante. Ahora, en sí, cuando nosotros estamos hablando de la teoría de Wyckoff, además de sus modelos, es que el gráfico que nos plantea es algo bastante interesante y que adicionalmente nosotros le podemos entender de una mejor manera al momento que vemos su planteación desde el punto de vista de su teoría. Entonces, claro, inicialmente nosotros vamos a poder ver que el gráfico siempre va a estar acompañado del volumen, dado que el volumen va a ser ese momento determinante que nos va a decir si efectivamente es un buen o un mal momento para poder tomar una posición debido o a favor de la acumulación o de la distribución que se esté marcando en el activo. Eso sí, sin duda alguna. Pero entonces aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Normalmente el Wyckoff Logic o efectivamente como ese ciclo que determina Wyckoff se establecen en diferentes puntos. Normalmente aquí vamos a poder encontrar cuatro puntos principales. Ya sea en una tendencia alcista o bueno, en el caso de una tendencia bajista, nosotros vamos a poder encontrar el clímax por parte de los vendedores y el clímax por parte de los compradores. Entonces, claro, aquí ya depende de la dirección del activo. Aquí vamos a mirar en este ejemplo. En sí, la fase siempre termina cuando hay un clímax por parte de, ya sea de los traders que compran el activo o de los traders que venden el activo que efectivamente, o la acción que en estos momentos, bueno, que hayan comprado debido pues efectivamente a esas condiciones de mercado. Entonces, claro, aquí normalmente es cuando nosotros podemos poder ver que el volumen va a presentar una disminución porque los participantes del mercado que mantuvieron ya sea sus últimas posiciones, pues deciden vender porque no hay más elementos que incentiven el crecimiento por parte de las cotizaciones. Es decir, que ya en este punto nosotros no vamos a ver que se presenten mayores crecimientos a pesar de que se presente un crecimiento de volumen. Entonces aquí la gente empieza a vender, los traders empiezan a salir de su posición. En este punto ya empezamos con la parte de la causa, que efectivamente es una fase de acumulación. También puede llegar a ser una fase de distribución, pero digamos que en este ejemplo lo vamos a mencionar con respecto a una fase de acumulación. Entonces, claro, aquí lo que nosotros vamos a ver es que cuando se presenta una fase, ya sea de acumulación o ya sea de distribución, digamos que el primer aspecto característico es que efectivamente hay una disminución de la volatilidad a comparación del anterior periodo o sobre todo que mantenga crecimientos muy limitados, es decir, que la volatilidad sea demasiado constante. Entonces, claro, ¿por qué? Porque significa que los traders, digamos que no hay nueva participación, están esperando a que salgan nuevos datos que confirmen efectivamente, digamos que esos elementos claves y determinantes que al trader le gustaría pues empezar a ver para incentivarse a comprar el activo. Entonces, claro, tenemos una baja distribución y tenemos la fase de acumulación. Luego de que ya sea por trabajo de soportes y resistencias, nosotros identificamos el primer breakout, ya vamos a saber que entra a la fase de tendencia, es decir, que estamos en el price markup, es decir, que estamos en ese momento en que el precio de la acción empieza a mantener nuevos incentivos, nuevos crecimientos. Normalmente en el gráfico simplemente vamos a ver que efectivamente los máximos van a tener mayores niveles y los mínimos van a tener también niveles cada vez más altos. Es decir, vemos que se está presentando la tendencia alcista. Normalmente aquí, según los mercados, o es decir, el comportamiento desde el punto de vista psicológico, es que los traders ya tienen nuevos incentivos de decir, oiga, ya está activo
o la empresa está presentando nuevos estados financieros, se está presentando o publicó sobre un nuevo producto, sobre la prestación de un nuevo servicio. Digamos, aquí vamos a referirnos a que Netflix hace el anuncio de que va a empezar a prestar servicio de juegos por vía streaming. Entonces, claro, ahí es cuando se empieza a mantener ese impulso alcista por parte de las cotizaciones, lo cual favorece el precio de la acción. Entonces, claro, el precio de la acción va manteniendo ese movimiento alcista, siempre se van a presentar pequeñas correcciones donde que efectivamente hay algunos traders que consideran que ya se presentó un mayor crecimiento, entonces venden su posición, pero nuevamente hay más información y eso es lo que mantiene la tendencia a lo largo del activo. Luego llegamos a la tercera parte, como les decía, pueden ser entre cuatro, bueno, les ha dicho cuatro elementos desde el punto de vista de que termine el sell clímax o que inicie el buy clímax. Eso ya depende de lo que nosotros observemos en el activo, pero en el buy clímax es cuando efectivamente ya está en auge mantener las compras sobre ese activo o sobre esa acción. Entonces, claro, aquí es cuando nosotros nos referimos que ya se están presentando la última información o que efectivamente esa información ya está confirmando como la necesidad de tener esa acción, pero aquí hay algo clave que no les había mencionado anteriormente. Ya sea en la fase de tendencia o, bueno, sobre todo en la fase en la cual se presenta un mayor nivel de tendencia, lo que nosotros vamos a ver es que los picos del volumen, como pueden ver, van a tener mayores crecimientos. Entonces, claro, si nosotros vemos que efectivamente después de la disminución durante el selling climax baja el volumen, aquí tiene que incrementar. Si incrementa el volumen significa que hay nuevos participantes. Si hay nuevos participantes, efectivamente se va a ir marcando la tendencia por parte de las cotizaciones. Y aquí ya es cuando llegamos al buy clímax, que es efectivamente es el nivel más alto que alcanzó el precio de la acción. Ya en este punto es cuando los grandes traders o sobre todo los mayoristas salen de su posición. Es decir, salen, venden, porque se dan cuenta que efectivamente hasta ahí llega la necesidad de seguir manteniendo esa acción porque ya no tienen incentivos suficientes para presentar o mantener esos crecimientos por parte de los precios. Normalmente se pueden presentar unos crecimientos adicionales, pero esos crecimientos ya son por mera especulación, ya es por como buscando razones últimas para seguir manteniendo ese activo. Pero ese elemento me parece bastante clave. ¿Por qué? Porque después del buying clímax es cuando nosotros vamos a observar nuevamente que hay una disminución por parte de la volatilidad. Es decir, ya los grandes están saliendo de su posición y los pocos traders que siguen manteniendo el activo, la posición, lo hacen ya sea por unos elementos como, bueno, que ya es una información adicional o quieren seguir teniéndolo por fe del crecimiento por parte de la acción, pero siempre en el buying clímax ya es cuando efectivamente los grandes traders salen de su posición. Entonces, claro, aquí es cuando nosotros vamos a tener en cuenta que el método o la teoría de Wyckoff lo que busca es que nosotros entendamos cómo están pensando o más o menos cómo se están tomando las posiciones los diferentes inversionistas. ¿Por qué? Sobre todo los grandes inversionistas. ¿Por qué? Porque como ellos son los que mueven el capital, ellos son los que determinan efectivamente los impulsos o las direcciones por parte de los activos o de los, sí, de los activos en los mercados, pues nosotros tenemos que saber leer qué es lo que ellos quieren tomar desde el punto de vista de la decisión, si efectivamente comprar o si efectivamente vender. Pero claro, esto no puede ser tan fácil como lo estoy mencionando, porque en sí los grandes no toman posiciones de $5.000, de $2.000 o $10.000 en un contrato de compra con respecto al mercado accionario. Ellos están tomando de millones de dólares que normalmente, pues dependiendo de la acción, vamos a ver que una acción puede mover millones de dólares al día. Entonces, claro, aquí lo que nosotros tenemos que entender es ver cómo se están presentando las condiciones del activo de acuerdo a los elementos que vimos anteriormente para poder interpretar esas fases de acumulación o esas fases de distribución y tomar las mejores posiciones de inversión. Entonces, claro, aquí es seguir a las grandes mesas de dinero. Es decir, seguir qué es lo que está diciendo JP Morgan, qué es lo que está diciendo Goldman Sachs, qué es lo que está diciendo Jim Simmons, qué es lo que está diciendo Jeff Bezos, qué es lo que está diciendo Elon Musk, qué es lo que están diciendo los grandes que mueven el mercado con respecto a los activos para saber, bueno, teniendo en cuenta esa información y haciendo el análisis del gráfico, como lo acabamos de ver, vamos a poder tomar una mejor decisión de inversión. Entonces, claro, eso es lo que busca la teoría o por parte del método Wyckoff. ¿Listo?
Entonces es como uno de los puntos que me parece muy interesante de esta teoría, sobre todo para aquellas personas que quieren entrar mejor en el mercado accionario o incluso en el mercado de los futuros de los índices bursátiles. Ahora bien, en sí, Wyckoff también establece el perfil de un inversionista que digamos que lo nombra o lo bendice como el Composite Operator o Composite Man. Entonces, claro, en sí, eso se puede entender como un método heurístico que estableció Wyckoff para empezar a que los traders puedan como a comprender y entender mejor los movimientos de los precios de las acciones al momento ya sea que sean desde el punto de vista individuales o desde el punto de vista del conjunto de diferentes acciones, que es lo que hace referencia a el Composite Man. Normalmente el Composite Man, lo que hace referencia a Wyckoff, es aquel que planea, ejecuta y concluye sus campañas, es decir, digamos que, sí, esa campaña de el seleccionar bien las acciones y efectivamente determinar y analizarlas si tienen las condiciones necesarias para mantener, ya sea, seguir, bueno, para seguir la dirección de la tendencia del mercado en el ciclo en el que esté y adicionalmente para ver si cumple con mis objetivos de, digamos, de beneficios, que es lo que nosotros queremos. Entonces, claro, y que adicionalmente este los va a seleccionar muy cuidadosamente. Adicionalmente, el Composite Man siempre tienen que estudiar el comportamiento de los gráficos de acciones individuales, es decir, de cada una de las acciones. En sí, determinar el comportamiento de estas y motivos de los grandes operadores para decir, bueno, porque este gran operador tiene los ojos con respecto a esta acción, porque mencionó que esta acción tiene mayores niveles de crecimiento. Y adicionalmente, mirar en el gráfico si efectivamente se presentan las condiciones que están mencionando estos grandes. Estudiar el gráfico de acciones individuales con el fin de poder juzgar el comportamiento de estas, que eso ya lo habíamos mencionado anteriormente, es mirar qué es lo que ha dicho el gráfico anteriormente para saber, bueno, qué puede llegar a decir. Adicionalmente, qué puede llegar a decir teniendo en cuenta las opiniones de los grandes y que adicionalmente el estudio y la práctica ayudan a interpretar los motivos, o digamos que efectivamente, que están detrás de cada acción. Es decir, a través de la prueba y el error, pero de la práctica, obviamente, estudiando a mayor profundidad el activo, nosotros vamos a poder entender y comprender si realmente esa acción va a presentar esos crecimientos que es, digamos, que nosotros estamos estableciendo esa proyección o aquellas que ya han mantenido una tendencia determinada, estudiar por qué se está presentando esa tendencia, cuáles son esos motivos para que los operadores del mercado estén tomando posiciones a favor sobre el activo. Cuando nosotros hacemos esto, vamos a poder entender de una mejor manera y el resultado que nosotros esperamos al momento en que pues estamos analizando y adicionalmente, qué es lo que nosotros vamos a saber a través de los activos selectivos, es decir, seleccionar bien las acciones que yo quiero o que considero que cumplen con las condiciones para efectivamente tomar mejores posiciones en el mercado, porque al final lo que nos brinda este método es una posibilidad de tener mayores niveles de rentabilidad. Entonces, en este caso, vamos a mirar algo bastante interesante. No vamos a utilizar ningún indicador técnico porque digamos que en este caso el método Wyckoff, la verdad, no, digamos que no, bueno, no lo establece en un principio. Podemos apoyarnos con indicadores y vamos a mirar el comportamiento por parte de alguna acción. Entonces, en este caso, vamos a mirar, bueno, no tengo conexión, wow, qué pena con ustedes. Debe ser por lo que tengo el, el webinar, pero ya vamos a tratar de corregir eso. Vamos a abrir acá un momento. Igualmente, en estos momentos, pues claro, como es, estamos ya casi sobre las 7:38 de la noche, hora Nueva York. Entonces, claro, pues ahorita el mercado accionario está cerrado. Pero sí podemos empezar como a mirar un comportamiento que se haya registrado últimamente. Entonces, claro, vamos a mirar la acción de Amazon. Normalmente el método Wyckoff se utiliza para analizar una posición en el largo plazo. Eso sí, hay que tenerlo en cuenta. Que si funciona en marcos de tiempo menor, la verdad, en estos momentos no sabías decirles al 100%. Yo diría que sí, siempre y cuando respetemos las tres fases y el análisis con respecto al volumen, pero digamos que aquí yo sí los recomendaría es que este es un tipo de análisis que se utiliza sobre todo para tomar decisiones de inversión en el largo plazo. Entonces aquí vamos a utilizar el indicador de volumes, que es el indicador, digamos que, bueno, desde mi caso preferible para poder analizar el volumen, pero en este caso podemos simplemente irnos a la parte de las propiedades y simplemente activar el volumen,
digamos, hagámoslo de esta manera porque esa es como la manera más común y le vamos a dar aquí mostrar volumen. Entonces, claro, simplemente eliminemos entonces el de volumes y estamos viendo aquí el tema del volumen directamente en el activo. Entonces, claro, cuando nosotros vamos a implementar el modelo de Wyckoff, siempre tenemos que estar analizando anteriormente el histórico que nos van a brindar los datos. Entonces, normalmente aquí ya podemos encontrar, yo diría que dos fases. Aquí, esta de acá es una fase de acumulación, sin duda alguna. Tenemos una lateralidad marcada y adicionalmente tenemos un nivel de volumen, yo diría que constante. A pesar de que no son picos tan altos, pero pues podemos ver que el volumen es constante. Lo interesante ahora viene es cuando nosotros empezamos a ver estos crecimientos por parte del volumen. ¿Por qué? Porque esto lo que nos está indicando es que hay nuevos niveles de participantes y que adicionalmente es cuando nosotros vemos que se presenta un movimiento alcista por parte de las cotizaciones. Es decir, que aquí ya nuevamente presentamos efectivamente esa tendencia al alza. De hecho, aquí vamos a marcar el movimiento alcista para verlo de una mejor manera. Y bueno, incluso yo diría que va más hasta arriba por parte de la acción de Amazon. Entonces, claro, aquí tenemos efectivamente la tendencia alcista y nuevamente entramos a una fase, pero en este caso es una fase de distribución. Entonces, claro, esto es lo que nos está diciendo el modelo Wyckoff. ¿Y por qué adicionalmente digo que es una fase de distribución? Porque, claro, hay un momento lateral, luego tenemos un rompimiento bajista, eso confirma la distribución, pero sobre todo porque tenemos una disminución de volumen. Entonces, claro, aquí estamos en un momento de disminución del volumen, aunque posiblemente puede ser una corrección, pero significa que este ciclo, o mejor dicho, este movimiento que podemos entender por parte de la teoría de Wyckoff, llegó a su finalidad y tendríamos que esperar nuevamente que se presente otro ciclo. Entonces, claro, esto es lo interesante cuando nosotros empezamos a implementar esta teoría y adicionalmente nosotros también debemos tener en cuenta cómo vamos a empezar a sacar un mayor provecho y todo se debe al comportamiento de las últimas cotizaciones. Entonces, claro, aquí lo que les estoy diciendo puede ser un movimiento, una continuación de tendencia o que simplemente esto sea una corrección. Entonces, claro, aquí lo interesante es ver si efectivamente se va a mantener esa dirección alcista que rompa la resistencia de los 37, de los $3.770 y entender si efectivamente si es una continuación y esperar un aumento posible por parte de los volúmenes, ahí ya no vamos a decir nada, fue una corrección y ya nuevamente se mantiene alcista. Es decir, que esta pequeña fase de distribución simplemente fue una corrección por parte de las cotizaciones. Entonces, claro, habría que esperar si se puede presentar en ese, digamos, desde ese aspecto. Igualmente, otra manera interesante de verla, veámosla ahora con respecto a la acción de Coca-Cola, pero lo vamos a ver en una temporalidad diaria. Y de hecho, en una temporalidad diaria estamos en una fase muy interesante porque, claro, muy pequeño, estamos viendo que se presentó esa fase de acumulación o distribución. En este caso, es un punto de acumulación, la verdad un poco marcado, pero está completamente visible. Luego tenemos efectivamente una tendencia alcista, de la cual presentó nuevamente una corrección, es decir, que aún estamos en tendencia. También, siempre que vamos a determinar lo que les acabo de mencionar, es mirar el comportamiento del volumen. Aquí tenemos una disminución del volumen nuevamente, por lo cual confirmo de que es una fase de acumulación, porque a pesar del auge luego no mantiene constante, pero la constancia se presenta desde ahí en adelante. ¿Por qué? Porque podemos ver que el volumen, a pesar de que efectivamente fue bastante menor, tiene ciertos picos alcistas que son bastante interesantes. ¿Por qué? O bueno, picos por parte del crecimiento del volumen. Dado que estos momentos lo que nos está diciendo es que efectivamente está presentando un aumento de la participación. A pesar de que no es tan constante, el aumento de la participación igualmente sí se está presentando. Y eso lo podemos ver reflejado al momento en que observamos o analizamos la tendencia alcista que en estos momentos está presentando la acción de Coca-Cola. Entonces, esta es la manera como nosotros utilizamos el método Wyckoff y que la verdad en lo personal me parece un método muy interesante que muchos traders considero que deberían poner en la práctica, sobre todo para entrar más en el mercado accionario. Bueno, finalmente, si ustedes están interesados en diferentes cursos de trading, en newsletter, en tutoriales sobre las plataformas, servicios de asesoría, webinars o clases personalizadas, por favor, escríbanos a info@eldfx.com. Nosotros con todo el gusto vamos a estar para brindarles todos los datos, toda la información, todo lo que ustedes deseen saber con respecto a los mercados financieros. También pueden aprender mucho sobre nuestros cursos. De hecho, en estos momentos acabé de quitar la presentación porque quiero mostrarles la página del Distrito Financiero. Nosotros, el DFX, somos una academia de trading que nace en el 2011
con la finalidad de brindarle a las diferentes personas, a los diferentes traders que quieren aprender más de los mercados financieros o que quieren saber más de nosotros, de los cursos, de todos estos webinars que ustedes se pueden inscribir gratuitamente, de las clases personalizadas. Ustedes lo van a poder hacer sin ningún problema. Qué pena con ustedes, no estaba compartiendo la pantalla. Permítanme un segundo y listo, aquí está. Entonces aquí en la página de www.eldfx.com ustedes van a poder encontrar todo el contenido. También tenemos un blog de trading completamente gratuito donde ustedes van a poder encontrar toda nuestra información y que adicionalmente aquí ustedes también van a poder encontrar sobre muchas cosas de las finanzas en diferentes temas, obviamente centralizadas en el en el mundo del trading. También tenemos noticias donde ustedes van a poder encontrar análisis técnicos, análisis fundamentales, panoramas matutinos que se publican todas las mañanas para que todos los traders pues efectivamente puedan leer y saber qué es los datos o los elementos más importantes del día. Entonces se los recomiendo la verdad bastante porque sé que le pueden sacar bastante provecho a nuestra página de nosotros del Distrito Financiero. Finalmente los invito a todos ustedes a que nos sigan en Instagram, Facebook, Twitter y WhatsApp para que puedan saber más y pues aprender o si quieren preguntar, si quieren saber más de algún otro elemento, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, bueno, no siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles por su participación en este webinar. Adicionalmente le agradezco por parte de Andrea, por parte de Diego, por parte de Eduardo, de Andrés, bueno, de diferentes personas que que pasaron directamente, no por la sala de espera. Bueno, les agradezco bastante a ustedes por su participación y no siendo más, les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior por parte del Distrito Financiero y no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche, felices trades para todos y nos veremos en una próxima transmisión. Hasta luego, traders.